Creo que Dios me castigó. Mi nombre es Rafael Mota, y lo que estoy a punto de contarles no es una historia cualquiera. Es algo que me marcó para siempre. Esto pasó en Mérida, Yucatán, y si algo me dejó claro esa noche, es que nunca, jamás, se juega con lo sobrenatural. Escuchen bien mi advertencia, y no lo hagan. Resulta que yo era gerente en una tienda departamental de esas que todos conocen, una de las grandes en Plaza Altabrisa, ese centro comercial que brilla con luces y bullicio durante el día, pero que de noche se transforma en un lugar silencioso, casi opresivo. Mi trabajo era en el área administrativa, detrás de un escritorio lleno de papeles, correos por contestar y responsabilidades que no terminaban nunca. Cuando se acercaba el fin de año, la carga de trabajo se volvía brutal. Las horas extras eran inevitables, 2, 3, a veces hasta 4 horas más allá del horario normal. Pero siendo honesto, pocos se quedaban. De un equipo de 30 empleados, solo los más comprometidos, o los más necesitados, diría yo, aceptaban el sacrificio. Yo como gerente, tenía que motivarlos y sorteaba boletos para el cine, ofrecía descuentos en ropa o en perfumes importados de la tienda. Hacía cualquier cosa para que no me dejaran solo con el montón de pendientes, y al final, siempre eran los mismos 2 o 3 los que se quedaban, con cara de cansancio, pero dispuestos a seguirle. En cierta ocasión, una de las empleadas renunció, y en su lugar llegó un joven nuevo, llamado Abel. No tengo nada malo que decir de él, pues era un tipo trabajador, de esos que no se quejan y siempre están enfocados. Pero tenía algo que al menos para mí, era un defecto. Era demasiado religioso. No me malinterpreten, no tengo nada contra la fe, pero Abel llevaba su devoción a otro nivel. Hablaba de Dios en cada conversación y siempre tenía una opinión sobre lo que estaba bien o mal, según su lectura de la Biblia. Y a mí eso me parecía exagerado, casi fanático. En mi escritorio, yo tenía una colección que era mi orgullo. Eran muñecos de acción, de esos articulados que coleccionas con cariño. Pero no eran cualquier muñeco. Eran figuras de personajes de películas de terror, como Jason Borges con su machete, Freddy Krueger con su garra afilada, Chucky con su sonrisa macabra y otros por el estilo. Los tenía alineados en mi escritorio, algunos en la repisa detrás de mí y otros en la pantalla de la computadora, como guardianes de mi espacio personal. Para mí, eran solo juguetes, un hobby inofensivo que me conectaba con las películas que me gustaban desde chamaco. Pero para Abel, eran otra cosa. La primera vez que vio mi colección, se quedó mirándolos con una mezcla de incomodidad y desaprobación. Luego, con ese tono serio que usaba siempre, me dijo: «Oiga, Rafael, no es bueno tener ese tipo de cosas en su vida. Esas figuras atraen energías malas, cosas oscuras. No se lo digo a mal, se lo digo por su bien». Sus palabras me cayeron como balde de agua fría, no me gustaron nada. Sentí que estaba juzgando algo que era importante para mí, algo que no le hacía daño a nadie. ¿Quién era él para venir a decirme qué podía o no tener en mi escritorio? La verdad, no le contesté, solo apreté los labios y seguí trabajando, pero por dentro, una espinita se me clavó hondo. Quería regresársela, hacerle pagar por meterse en mis cosas, y como si el destino me hubiera escuchado, pronto se me presentó la oportunidad perfecta. Esa semana, el trabajo se acumuló más de lo normal y tuvimos que hacer horas extras. Y les di a elegir a los empleados, o venían todo el sábado, o se quedaban 3 horas más el viernes por la noche. Entonces, Abel, junto con otros 2 compañeros, decidió quedarse el viernes para tener el sábado libre. Y cuando escuché que se quedaría, una idea maligna se me encendió en la cabeza. Ahora sí, pensé, le voy a dar una lección a este fanático religioso. Lo voy a asustar tanto que no va a querer volver a hablar de mis muñecos. Mi plan era simple, pero cruel. Le iba a contar una historia de terror, inventada, claro, pero tan bien armada que lo haría temblar en sus zapatos. Quería verlo correr,
Quería que sintiera el miedo que según él, mis figuras atraían. Entonces llegó el viernes, y después de una jornada agotadora de revisar inventarios, contestar correos y lidiar con proveedores, les dije a los 3 que se quedaron. Chavos, se portaron a toda madre quedándose hasta tarde. ¿Qué les parece si pido unas pizzas? Ustedes ponen el refresco, y yo me encargo de la comida, ¿sale? Todos aceptaron con entusiasmo. Eran casi las 11 de la noche cuando llegó la pizza, humeante y con ese olor a pepperoni que llena cualquier espacio. Nos fuimos al comedor de empleados, un cuartito en la parte trasera de la tienda, con paredes blancas, una mesa larga de plástico y sillas que crujían con cualquier movimiento. Mientras comíamos, reíamos y charlábamos como si nada, yo no dejaba de pensar en mi plan. Entonces, terminé mi rebanada, me limpié las manos, y con un tono casual pero calculado, empecé mi historia, y dije: Oigan, ¿sabían que este lugar tiene una historia bien gacha? Mucho antes de que esta tienda fuera una tienda, aquí había un caserón enorme, de esos antiguos, con 2 pisos, balcones de hierro y un patio lleno de árboles. Vivía una familia, un papá, una mamá y su hija, una niña como de 10 años. Todo iba bien hasta que la niña cayó enferma. Nadie sabe bien qué le pasó, pero se puso muy grave y al final murió. El papá que la adoraba, no pudo con el dolor y dicen que se volvió loco de tristeza. Entonces, una noche, aquí mismo, en este comedor donde estamos comiendo pizza, se ahorcó, atando una cuerda a las vigas del techo. Después de este trágico suceso, la mamá, destrozada, se fue de Mérida y nunca más se supo de ella. Desde entonces, este lugar quedó marcado. La gente que ha trabajado aquí de noche, jura que ve cosas. Como sombras que se mueven por los pasillos, ruidos extraños y susurros. Algunos hasta dicen que han sentido un frío que no explica, como si algo los estuviera observando. Y mientras hablaba, observaba a Abel. Veía cómo sus ojos se agrandaban con cada palabra, y su mano, que sostenía una rebanada de pizza, se quedó temblando. Cuando terminé de contar, se persignó rápidamente, murmurando algo que no alcancé a escuchar. Sin decir nada, recogió sus cosas, se levantó y salió del comedor como si lo persiguiera el mismísimo diablo. Los otros 2 empleados, Marco y Sofía, se miraron entre sí, y luego a mí, con una mezcla de sorpresa y diversión. Marco soltó una carcajada y dijo: Rafa, qué malo eres. Pobre Abel, lo espantaste bien gacho. La próxima vez no va a querer quedarse ni de chiste. Yo me reía a carcajadas, satisfecho, se lo merece, respondí, todavía riendo. ¿Va a venir a decirme que mis muñecos son del diablo? Que aprenda a no meterse en lo que no le importa. Dije. Sofía negó con la cabeza, sonriendo, pero también me regañó un poco. Te pasaste, mira que inventarte esa historia. Pobre hombre, se fue temblando. Nos terminamos la pizza entre risas, y poco después, Marco y Sofía también se despidieron. Yo me quedé para cerrar la tienda, ya solo tenía que desconectar mi memoria USB de la computadora, apagar las luces y activar las alarmas. Mientras caminaba hacia mi oficina, aún sentía una especie de euforia. Había logrado lo que quería, Abel se había ido con el rabo entre las patas, y yo me sentía como el rey del mundo. Entonces entré a la oficina, iluminada apenas por la luz tenue de una lámpara de escritorio. Fui directo a mi computadora, pero justo cuando estaba a punto de desconectar la USB, la luz parpadeó. 1, 2 veces, y luego se apagó por completo. La oscuridad me envolvió, saqué mi celular y encendí la linterna, apuntando al suelo para no tropezar. Pero en ese momento, la luz regresó, como si nada hubiera pasado. Un bajón de energía, pensé, tratando de calmarme. Y apagué la lámpara de la oficina y caminé hacia el comedor para apagar las luces de ahí también. Pero cuando estaba a punto de presionar el interruptor, un ruido seco me detuvo. Venía de la oficina.
Era como si algo pesado se hubiera caído al suelo. Luego, otro ruido, más fuerte, como si varios objetos hubieran sido arrojados con fuerza. Me quedé paralizado, con la mano en el interruptor. Qué raro, pensé. Habíamos dejado todo ordenado antes de irnos al comedor y no había forma de que algo se hubiera caído solo. Con el corazón empezando a latirme más rápido, regresé a la oficina y encendí la luz. Lo que vi me dejó helado. Todos mis muñecos, los que estaban cuidadosamente alineados en la pantalla de la computadora, estaban tirados en el suelo. Jason, Freddy, Chucky y todos desparramados, como si alguien los hubiera barrido con un manotazo. Miré alrededor, pero no había nadie. Estaba solo, o al menos eso creía. No manches, murmuré, tratando de sonar valiente, aunque un escalofrío me recorrió la espalda. Seguro moví la mesa sin darme cuenta, me dije. Luego recogí los muñecos, uno por uno, y los volví a poner en su lugar. Mis manos temblaban un poco, pero me convencí de que no era nada. Apagué la luz de la oficina, luego la del comedor, y empecé a bajar las escaleras hacia la salida de la tienda. El centro comercial, a esas horas parecía un mausoleo, era oscuro, silencioso, con solo el eco de mis pasos resonando en los pasillos vacíos. Estaba a mitad de la escalera cuando lo oí. Era claro, inconfundible, como un susurro que se coló directo en mi alma, y repetía: Rafael. Rafael. Me detuve en seco, con el corazón en la garganta. La voz no era humana. Era grave, gutural, como si viniera de un lugar profundo, un lugar que no pertenecía a este mundo. Giré la cabeza, buscando de dónde venía, pero todo estaba oscuro. Encendí el interruptor más cercano, pero antes de que mi dedo tocara el botón, las luces se encendieron solas. El pasillo se iluminó, revelando nada más que estantes vacíos y maniquíes inmóviles. Pero el aire se sentía pesado, como si alguien, o algo, estuviera observándome desde las sombras. ¿Quién está ahí?, grité, con mi voz quebrándose. Esto no es gracioso, salgan ya. Pero nadie respondió, solo el silencio. Solo el zumbido de las luces fluorescentes. Y entonces, desde la oficina, otro ruido, más fuerte y más violento. Como si mis muñecos estuvieran siendo arrojados al suelo otra vez, uno tras otro, con una furia que no podía explicar. En ese instante, el pánico me golpeó como una ola. No me atreví a regresar. En lugar de eso, corrí hacia la salida, bajando las escaleras de dos en dos, casi tropezando. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en los oídos, y entonces lo olí. Era un hedor fétido, como a carne podrida, que llevaba días descomponiéndose. Venía de atrás de mí acercándose, pero no miré atrás, solo corrí. La voz volvió, más cerca, más clara, resonando en los pasillos repitiendo mi nombre. Llegué a la puerta principal de la tienda, abrí la puerta de un tirón y corrí hacia la calle, creyendo que todo acabaría, pero incluso afuera, la voz seguía resonando en mi cabeza, repitiendo mi nombre. Rafael, Rafael. Al día siguiente, llegué al trabajo con el estómago revuelto y los nervios destrozados. Yo estaba muy seguro de que me esperaba un regaño monumental por haber dejado la tienda abierta y sin alarmas. Pero cuando entré, todo estaba en orden. Las sillas que había empujado en mi huida estaban perfectamente alineadas, mis muñecos en su lugar como si nunca se hubieran movido. No había rastro del caos de la noche anterior y solo la puerta abierta delataba que algo había pasado. Me quedé mirando mis figuras y por primera vez las vi con otros ojos. No eran solo juguetes, había algo en ellas, algo que no podía explicar. Esa misma semana busqué a Abel y con la cara baja le pedí disculpas. Le confesé que la historia del caserón era mentira, que solo había sido una broma cruel para asustarlo. Él me miró con una mezcla de lástima y comprensión y solo dijo: No juegues con eso, Rafael, lo que está en la oscuridad no necesita que lo invites. Han pasado los años,
pero esa noche sigue grabada en mi mente como si hubiera sido ayer. Esa fue mi historia, gracias por leer. Gracias por llegar hasta el final de esta historia, espero les haya gustado, y si fue así, los invito a suscribirse a este canal, a dejar sus comentarios y un like.